Hola, muy buenas, ¿qué tal? Como es la ciencia la que poco a poco nos está sacando de esta pandemia, queremos rendirle un homenaje. Lo haremos los jóvenes embajadores del Parlamento Europeo aquí en el Eusebio de Aguarda, desde nuestro laboratorio de física y química, en donde contaremos, pues por ejemplo, la aportación europea a la tabla periódica a algunos científicos europeos ilustres, o también cómo nos viene bien ser europeos a la hora de recibir la vacuna contra la COVID. Todo esto y mucho más aquí en Europa Directo. Bueno, antes de meternos en lo puramente científico, vamos a recalcar un dato, y es que el 2,08% del PIB en el año 2018 en el conjunto de la Unión Europea fue gastado en I+D+I, es decir, en investigación, ciencia y desarrollo. Lo gestiona pues la Unión Europea, las instituciones europeas en parte, una parte de ese dinero, y nos cuenta más Carmen Almarza. Pues es la Comisión la que decide cómo gastar el dinero comunitario en ciencia, ya que si un científico o un grupo de científicos lo piden, cumplen con los requisitos y sus investigaciones son interesantes para la Comisión, esta podrá financiarlo. Así, en lo que llevamos de año, se están llevando a cabo numerosos proyectos, como son explorar las estrellas de neutrones, el descubrimiento de un novedoso método para el síndrome de intestino corto y la creación de nanoportadores para el cáncer de mama y curarlo de forma menos dañina. Pues vamos a hablar ahora de un científico danés. Estamos con Nicolás del Río. ¿Qué tal? Vamos a hablar de Ørsted. Efectivamente, Ørsted fue un científico danés que nació en Rudkøbing, Langeland, Copenhague, en el año 1777. Dedicó toda su vida prácticamente a estudiar sobre la relación entre la electricidad y el magnetismo. Y tiene un experimento muy famoso que consta sobre la colocación de una aguja imantada frente a un hilo de corriente eléctrica. Al dejar pasar la corriente eléctrica por el hilo, esta varía el movimiento de la aguja, es decir, descubrió que la corriente eléctrica crea un campo magnético. Este fue el descubrimiento del electromagnetismo y la ley de Ørsted. Es por eso que hoy en día, en el sistema sesagesimal, para medir la intensidad de un campo magnético, utilizamos la unidad de medida OE. Bueno, y para demostrar esto que decía Ørsted, vamos a hacer aquí el experimento propiamente con Jorge. ¿Qué tal? ¿Nos lo puedes contar ya? Ahora vamos a hacer la representación del experimento. Encendemos el interruptor y pulsamos el botón, permitiendo el paso de la corriente por el hilo conductor, lo que producirá un campo magnético que variará la dirección de la brújula, que normalmente se situaría hacia el norte. Gracias, Nico. No nos podíamos olvidar de otro enorme científico mundial, es Albert Einstein, el alemán, del que nos vienen a hablar Javi y Antonio. El afamado científico alemán publicó en 1916 la teoría general de la relatividad. Esta teoría sobre el campo gravitatorio y los sistemas de referencia generales. En efecto, esta teoría explicaba que las leyes de la física no podían depender de la velocidad a la que te movieras. Todo lo que podías medir a la velocidad de un objeto respecto a otro. Esta teoría se complementa con la de la relatividad espacial, que cambió la manera de percibir el espacio. Muchas gracias. También tenemos que recordar a un francés. Estamos hablando de Henri Becquerel, que descubrió importantes cosas como por ejemplo la radioterapia. Pues sí, este francés investigó varias cosas como la polarización electromagnética, el espectro infrarrojo de los vapores metálicos y la absorción de la luz por los cristales. Descubrió una nueva propiedad de la materia que posteriormente fue denominada radiactividad natural. Este fenómeno se produjo durante la investigación sobre la fluorescencia. El parisino, ganador de un premio Nobel, hizo importantes avances que permitieron conocer más sobre la radioactividad, hasta el punto de ser el precursor de la radioterapia empleada hoy en día en la medicina global. Gracias, Adriana. También está con nosotros Beatriz Neira, porque vamos a hablar con ella de Pasteur. Pues sí, este químico francés hizo importantes descubrimientos en los campos de la microbiología y la química, entre otras la pasteurización, que suponía un novedoso método para destruir los microorganismos responsables de la fermentación, y la vacunación. En 1880, Pasteur realizó experimentos con la bacteria de la cólera aviar. Había dado con la vacunación, nombre que le puso al método en honor a su colega Jenner. 5 años después, Pasteur usó la vacuna sin haber terminado de testarla en un niño. Este niño había sido mordido por un perro rabioso y si no recibía la vacuna, moriría. Al final, Pasteur se decidió por vacunarlo y durante 10 días estuvo vacunándolo. Al final, el niño se recuperó, dejando a nuestro químico
como un héroe. Gracias, Bea. Desde luego que fue muy útil este descubrimiento de Pasteur que trajo la vacuna y que ahora nos está viniendo. ¿Qué tal, Iris Fernández? Chao, muy bien para esto de la COVID-19. Queremos saber cómo se está gestionando desde la Unión Europea, cómo nos viene bien tener vacunas y pertenecer a la Unión Europea. Pues la verdad que sí, estamos todos al tanto de los distintos laboratorios y su progreso, de las fases de vacunación a los ciudadanos y de aquellas vacunas que prometen generar una inmunidad contra la COVID. Hay en estos momentos unas 200 vacunas experimentales, de las cuales 15 ya han sido aprobadas por la OMS. En el caso de la Unión Europea, es la Agencia Europea de Medicamentos la que se encarga de aprobar y rechazar aquellas vacunas candidatas, de las cuales ya se han aceptado 3, que son las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, a las cuales eventualmente se le sumarán otras 3, incluyendo a la rusa. Y por cierto, es gracias a los contratos de las farmacéuticas y la Comisión que para este 2021 se prevé que lleguen unas 1.000 millones de dosis para todos los países miembros de la Unión Europea, de las cuales España se quedará con un 10%. Gracias, Siri. Ahora mismo me están comunicando que tenemos el mensaje de Dmitry Mendeleev. A pesar de ser ruso, fue el creador de la tabla periódica que dio pie a que varios científicos europeos la estudiaran. Greetings, my name is Dmitry Mendeleev, and I am here to talk a little about the biggest creation in modern science, the periodic table of elements. One day, after I stayed up awake for 3 days, I had a dream where all the elements, even ones not discovered yet, fell into place and formed a perfectly organized group. You see, the great and remarkable thing about my table is that not only did it explain both basic and complex properties about known elements, but you could also give exact information about unknown elements, just by comparing information about the elements around them. Remarkable. Bueno, y mientras hablaba Mendeleev, pues hemos venido hasta aquí, hasta los pasillos del edificio histórico del Eusebio de la Guarda, para descubrir esta tabla periódica que demuestra que no solo Picasso era el artista del Eusebio, porque tenemos todos los elementos con la forma de nuestro instituto, y está aquí con nosotros Sabela Seijal. ¿Qué tal? Nos vienes a hablar del germanio, que era un elemento alemán. Pues sí, el germanio fue descubierto por Mendeleev cuando descubrió que quedaban huecos vacíos en su tabla. Es por ello que lo nombró ecasilicio. Eca es un prefijo que significa debajo de, y este elemento estaba situado debajo del silicio. 15 años después fue descubierto por un científico alemán que corroboró estas características. Su coste es muy elevado y es por ello que hoy en día tiene un número reducido de usos, como por ejemplo destacan la fibra óptica y la quimioterapia. Bueno, y del germanio pasamos al francio, de Alemania pasamos a Francia con Janul. ¿Qué tal? Estás con nosotros para hablarnos de el francio. Muy bien. El francio fue descubierto por una célebre estudiante de Marie Curie. En 1939 lo denominó Actinium K, aunque fue predecido por Mendeleev, que le dio el nombre Acacium. Es escaso, pero se usa bastante en el campo de la biología. Bueno, y hablamos ahora de un elemento con color especial, un elemento que fue descubierto por un sevillano. Está con nosotros aquí Paula, que nos viene a hablar del platino. El platino es un elemento químico compuesto por pequeñas cantidades de oro, cobre, níquel y elementos de tierras raras. Fue descubierto por Antonio de Ulloa, un militar y explorador español. Tiene múltiples usos, como por ejemplo para joyería, catalizadores de vehículos, química o equipos eléctricos. Bueno, y le damos un toque italiano a este repaso de los elementos de la tabla periódica. Vamos a hablar con Nicolás Rodríguez del tecnecio. ¿Qué tal? Hola, encantado. Sí, el tecnecio fue el primer elemento de la tabla periódica en ser creado artificialmente. Este elemento ocupaba originalmente el espacio número 43 en la tabla original de Mendeleev. A pesar de eso, en esa época no se había descubierto el origen del tecnecio, sino que en el año 1976, Ernest Gino Segre, un científico italiano junto a otros científicos de diferentes nacionalidades, harían el descubrimiento de este elemento que a día de hoy se aplica en medicina nuclear y en predicciones médicas. Bueno, y hablamos ahora de un elemento sueco, estamos hablando del litio, lo tengo aquí, justo aquí, es el litio y nos lo cuenta Uxía González. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Johann August fue el químico sueco que descubrió este elemento. Su nombre deriva de la voz griega lithos, que significa roca, y hace referencia a que este metal fue el primero de los alcalinos en ser encontrado en un mineral.
Una de sus aplicaciones más importantes son las baterías de ion litio, que se utilizan sobre todo para teléfonos móviles, portátiles y otros aparatos inalámbricos. Bueno, pues aquí termina un vídeo en el que hemos descubierto que, por ejemplo, el elemento con el que se crean las baterías de los móviles fue descubierto por un europeo, al igual que la radioactividad o, por ejemplo, las vacunas. Termina aquí este vídeo. Ha sido un placer. Adiós.